Buenas noches, pues iniciamos con historia, con acercamientos a la verdad, porque a todos aquellos que nos interesa o les interesa saber qué sucedió, no sé, el 10 de junio del 71 o el 1 de enero del 94 en mayor detalle, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto el viernes pasado abriendo todos los archivos de todas las dependencias, organismos descentralizados. No pone límites, lo cual pues es una muy buena noticia en el sentido de que ya no solo nos contentaremos con conocer lo que está en el CISEN, por ejemplo, sino que también tendremos acceso a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Procuraduría General de la República, de la SEDATU, de todo, absolutamente aquello que tenga que ver con el Ejecutivo Federal, Gabinete Empleado. Lo cual, confieso, es muy bueno. Sería mejor si resolvieran dos problemas que están en el decreto. El primero tiene que ver con la ambigüedad. Es un decreto que no resuelve las contradicciones, por ejemplo, entre el acceso a la información y el respeto a los datos personales, a los datos privados. Ahí tenemos un conflicto. Luego va a haber, hay conflictos entre esa normatividad del decreto y la que existe ahora, la Ley General de Archivos, por ejemplo. Tampoco está claro la temporalidad, hasta dónde va a llegar hasta el 1 de diciembre de 2018 o va a seguir corriendo indefinidamente. Podrá parecer algo menor, pero es fundamental porque en la medida que no se esclarezca, los afectados, sean las burocracias o todos aquellos cuyos intereses se vean amenazados, van a interponer recursos legales y se va a empantanar la transparencia. Y segundo lugar, los recursos. En el decreto se dice muy ligeramente que pues, se usarán los recursos del Archivo General de la Nación, que es el gran instrumento del Archivo General de la Nación. Al director, no sé si felicitarte o pues darte el pésame porque la cantidad de trabajo que vas a tener es enorme, pero el presupuesto es de 82 millones de pesos para el 2019, aumentó solo 11 millones sobre el 2018, es ridículo, no va a alcanzar para nada. Vamos, para que sea una idea, el programa para promover el béisbol, el deporte preferido por ya saben quién, tendrá 350 millones de pesos y el Archivo General de la Nación 82, 83. En fin, hay cosas para celebrar y hay otras para levantar la mirada y decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a resolverlo? En principio dijo que los archivos, y estaba pensando, supongo yo, Andrés Manuel cuando dio su conferencia, iban a ir de 1920, estaba pensando en los archivos políticos. Sí. Además están todos los otros, que es cuando Carranza, es el fin del primer gobierno de Carranza, cuando más o menos está ya establecido el nuevo régimen o empieza a establecerse, a 1985. Yo no he leído el decreto, pero eso es lo que en la conferencia con el encargado del archivo dijo, 1985. Los de 85 en adelante, bueno, ningún país abre sus archivos hasta el día de hoy. Siempre tienen límites y algunos de esos archivos los están usando ahora. Están usando los del año pasado, los de hace 10 años, etc. Son archivos vivos, no archivos muertos. Pero en caso de que fuera nada más hasta 1985, el punto es que tendríamos ahí el grueso de los archivos políticos del sistema autoritario mexicano, cuando todavía está muy vivo. Y si conocimiento es poder, por eso no lo querían soltar. Ellos sí conocían, y tú lo sabes mejor que nadie, porque tú sí te metiste a los del CISEN
antes de que quedaran abiertos. Allí está la mata de cómo se hacían las cosas. Y al ponerlos al descubierto, en estos 90 años que ya veremos el aniversario del PRI, en realidad se está también atacando, y a fondo se puede atacar, la legitimidad del antiguo sistema. Porque ahora no es que fulanito me dijo, que perenganito me dijo, aquí está el documento. Claro que los documentos no siempre dicen la verdad, hay que tomarlos con un grano de sal, pero el documento tiene más importancia que el oí decir, se rumora, etcétera, y esa es el corazón del sistema autoritario. Yo lo veo bien, o sea, que lo abra. También tengo esa confusión, si hasta 85, parece que tampoco tenía demasiado impacto político, ¿no? Abrir los archivos cuando Bartlett era secretario de Gobernación, o sea, ya llovió en este país y se han escrito muchas cosas, entre otros La Charola, y en fin, conocemos muchas cosas de ese periodo. Abrirlos en su totalidad yo creo que está bien como idea, pero en realidad creo que el Estado mexicano debería apostar por digitalizarlos y abrir así la posibilidad de que cualquier persona pueda efectivamente consultar. Obviamente, como decía Aguayo, te plantea 3 fronteras que todavía no están resueltas. Dijo el INAI, tenemos que reunirnos con Gobernación para determinar qué puede ser público y qué no. En principio uno puede decir, a ver, que se haga público todo, pero imaginar que hay un expediente de cualquiera de los que estamos presentes aquí, y que ese expediente incluya pues el seguimiento del servicio de inteligencia con un romance que tuviste por ahí fuera. Es decir, ¿y por qué tienen que enterar mis hijos en aras de la transparencia de lo que hizo su papá? ¿Sí me explico? O sea, hay muchos temas que son delicados y que uno dice, qué bien que se sepa todo, pero pues tú puedes decir, oiga, prefiero no saberlo, o prefiero que no se sepa, ¿no? Guárdenlo donde debe estar. Segundo punto, se debe poner un límite temporal porque el Estado tiene intereses y en algún momento le dirán las propias corporaciones, presidente, no podemos tener un Wikileaks infligido porque, entre otras cosas, buena parte de nuestras alianzas, buena parte de nuestros informantes, buena parte de todo el dispositivo que tenemos, desde seguir al embajador chino hasta imaginar lo que uno pueda, lo dejas al descubierto. Y ya sabemos en México, y lo sabemos por Estados Unidos, lo que ocurre cuando una potencia desclasifica. En este caso no fue voluntario por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero que te enteres qué piensan de ti las autoridades de otro país o cómo se relacionan contigo. Ahí hay un tema delicado para el ejército, para la fiscalía, para un montón de, digamos, aparatos del Estado. No es una cuestión sencilla. Por tanto, me parece bien la voluntad de transparentar, pero hay que, por supuesto, ver estos 3 puntos. Y el último, yo sería partidario de que ya que tenemos este ánimo de ser transparentes, que sean transparentes con lo que hay hoy y que nos garanticen que el órgano de inteligencia está apropiadamente vigilado por el legislativo y el judicial para evitar que buena parte de lo que hicieron en la administración anterior se repita en esta. Es muy tentador tener el sistema de inteligencia a tu servicio y de paso buena parte de los seguimientos que hacen son digitales y a estas alturas no deben existir, por tanto no van a aparecer en ninguna caja y en ningún archivo. Hoy ha cambiado completamente la tecnología. Bueno, yo entiendo por qué la celebración de Sergio Aguayo sobre esta apertura, porque él ha dedicado, como ya decía Lorenzo, muchas horas, y estaba recordando cuando lo decía Lorenzo, que en algún momento Sergio me mandó algunas fichas de las que encontró cuando me seguía el Servicio de Inteligencia Política, después CISEN, pero era la policía política entonces, porque estaba yo metido en el movimiento madracista de don Carlos Alberto Madrazo Becerra, quiero decir, cuando renunció a la presidencia del PRI y estábamos tratando de organizar un nuevo partido. Entonces era yo seguido día y noche, y bueno, ahora... Él lo supo antes, me mandó unas fichas chiquitas. Cuando yo llegué a Gobernación, tuve bajo mi vigilancia el Archivo General de la Nación como una de las tareas que me asignaron. Entonces me avisó el director, oiga, si quiere, le mando sus expedientes, pero completos. No, le dije, ya no quiero saber más de esto, y menos que se enteren mis hijos. Mira, en dónde andaba. Me preocupó mi comentario, ¿no? Sí, ya todo, por supuesto. Él se puso nervioso. Tu comentario sí me puso nervioso. Luego les cuento por qué. Pero bueno, esto de los archivos políticos a los que se refería Lorenzo, pues parece muy significativo, porque es lo que puede ser más relevante, más amarillo, más
pues, no sé, estridente dentro de estos análisis, ¿no? Y me acordé de un versito que me encontré en algunos archivos en 1920. Bueno, no vivía yo en 1920, unos archivos de 1920 que se referían a Carranza precisamente. Y el versito decía: si vas a Tlaxcalaltongo, tienes que ponerte chango, porque allí a Barbastenango le sacaron el mondongo. Entonces vamos a saber cuántos mondongos se sacaron del 20 hacia el 85 con estas cosas. Qué buena memoria para acordarte del versito. Una aclaración sobre los temas. Lo interesante es que no se restringe solo a la historia política. No. Habla de todo, habla de 3 temas: derechos humanos, violaciones, persecuciones a movimientos políticos y sociales, y corrupción. Es decir, podríamos saber teóricamente la triste historia del aeropuerto de Texcoco, la corrupción en el aeropuerto de Texcoco. Tendríamos, bajo este criterio, que tener acceso. Pero si es hasta 85, ¿no? Sí, pero depende. mira, como el criterio no es temporal, sino temático, a eso me refería, que tienen que aclararlo. Yo no veo ninguna razón para ponerlo en 85. Si el fraude de 88 no nos vamos a enterar. Porque yo creo que tendríamos que llegar los hasta archivos fechas. norteamericanos, por ejemplo, que son el ejemplo de esto, sí tienen una temporalidad. 25 años, 25 años algunos, otros 12 y medio. Sí, pero Depende tienen del documento. temporalidad. Sí, por eso digo, pero ¿por qué 85? Está muy lejos, ¿no? Sí, son No, yo no creo que 85. 85 llegan los de la Federal de Seguridad, Que es cuando se disuelve, ¿no? que es cuando se disuelve. Y no conocemos lo posterior, al menos en el caso del CISEN. Pues es que no sé cuándo. Guillermo Valdés, que fue director del CISEN, ya declaró a Milenio que es muy peligroso porque pues, se van a dar cuenta de la estrategia del gobierno federal. Pues yo no sé si había estrategia, hay que constatarlo. Es que depende qué abras y hasta dónde, ¿no? Pues sí, pero ¿quién va a decidir? Pero ¿El Archivo General de la Yo creo que una Nación? buena ley de archivos, que por cierto se aprobó y fue muy polémica en la legislatura anterior, debe determinar eso y los plazos deben ser claros, 12, 20. Pero acuérdate el pleitazo que nos echamos cuando se aprobó la ley de inteligencia. Claro. Y el tema era hasta cuánto puedes reservar documentos y hasta dónde lo haces compatible con la transparencia. Pero De eso hace 15 años, ¿no? 85 no es realmente algo muy viejo. En una tesis que dirigí, una muy buena tesis sobre la desaparición forzada, esos años 70 te dan la idea perfecta de quién, cómo, cuándo, dónde desaparecieron a las personas. Y este estudiante, que ya es ahora doctor, se puso muy tenso, enojado y escribió bastantes cosas al respecto, porque le impidieron los que estaban cuidando los archivos, que es lo que ahora ya no va a poder ser, le impidieron tener acceso a los años 70, porque son delicados para muchos hasta el día de hoy. Claro, y están vivos, no solo los archivos, sino los que cometieron algún desmán por ahí. Yo quisiera decir que hay varias leyes en donde están establecidos los términos en que se puede reservar una información. La ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental establece algunos plazos para cierto tipo. Si no solo es por temas, es también por tiempos. Hay temas en los que se les pone tiempo, 12 años y medio, no antes de 25, dice otros, como la de Estados Unidos, que fue tomada por estas leyes de allá. Y habría que revisar caso por caso, tema por tema, cuáles van a poder ser impugnados, a lo que te referías al principio. Porque el decreto de un presidente no puede estar sobre la ley que está en vigencia, que está en vigor. Entonces, si se amparan o impugnan ateniéndose a lo que dice la ley, vamos a tener ahí. Tienes toda la razón. Simplemente el decreto está así de ambiguo. Serviría que se aclarara para evitar estos problemas. Yo sigo pensando, muy buen decreto, qué bueno, pero y qué bien por López Obrador. Vamos a regresar ahora. El día de mañana, 5 de marzo, se cumplen 90 años de la fundación
del Partido Revolucionario Institucional, cuyo nombre no fue el original. El original fue Partido Nacional Revolucionario, PNR. Después hubo una segunda nominación en los tiempos del general Cárdenas, del presidente Cárdenas, que le puso Partido de la Revolución Mexicana. Y después, en tiempos de Alemán, que se institucionaliza la revolución, le pusieron Partido Revolucionario Institucional. Pero esta es una travesía muy larga, 90 años para una institución. Probablemente hay muchas instituciones más viejas, pero los partidos políticos tienden a ser menos longevos que otras instituciones. El partido fue convocado desde la cúpula del poder por el presidente Calles en su último informe el 1 de septiembre de 1928 y fue fundado hasta el año siguiente, el 5 de marzo de 29. Y tenía desde el principio al presidente Calles, ahora expresidente en 29, como el jefe detrás del trono. Porque había siempre algún general, porque la política la hacían los generales fundamentalmente, habían sido los presidentes hasta ese tiempo, y había un general que era presidente del partido, se me escapa ahora su nombre, pero este partido fue transitando con la jefatura máxima por detrás, hasta 1935, en donde el general Cárdenas expulsa al jefe máximo de la revolución y lo manda a California en un avioncito militar y entonces asume todos los poderes, empezando por la jefatura del partido, también ponía a su jefe aparente, como le decía don Daniel Cosío Villegas, y era jefe de todas las instituciones, no solo del ejército, sino de todo el gabinete, en fin, de las instituciones sindicales, campesinas, empresariales. Era el jefe de todo, era un jefe total. Como el partido, era un partido total. Dicen algunos puristas, colegas, que no es un partido total, que yo le pongo partido de Estado, porque lo creó desde el Estado, Plutarco Elías Calles, lo financió al principio de una manera muy inocente. Podría uno usar el término que acuñó recientemente Andrés Manuel López Obrador de ternurita, porque le pidió a la burocracia una parte de su sueldo los meses para que, tenían que pasara al partido, sin pedirles permiso, simplemente les descontó una parte de su sueldo y ya pasó un tiempecillo y dijo, caramba, a lo mejor no está bien. Eso lo hizo Portes Gil, que era el presidente formal con Calles atrás. Pero creo que lo lógico es verlo como un partido de Estado. Nació para ayudarle a administrar el sistema político en su conjunto al general Calles primero y cuando Cárdenas se deshizo de Calles, al presidente en turno. Es un partido que no nace para disputar las elecciones porque no tienen sentido las elecciones. Gana desde antes de que se haga la elección, ya se sabe quién va a ser, y la naturaleza de este partido no le permite ser democrático. Tiene en su ideología, sí, la democracia, pero no tiene sentido y finalmente nace de una manera inesperada. No estaba planeada la existencia del PRI. El presidente reelecto para 1900, fines de 28 y 6 años más, porque pasó de cuatrienio a sexenio, era Álvaro Obregón, el líder real de la revolución. Lo asesinan y entonces ante el vacío de poder, Calles, por muy fuerte que pareciera, no era Obregón, entonces idea el partido para que le ayude como instrumento a manejar ese poder que ya no se podía como con Obregón. Así que nace de manera inesperada.
O sea, al perder el Estado, a lo mejor también estos 90 años los celebran más bien tristemente. Yo la verdad es que los veo perdidos, ¿eh? Veo un PRI, por un lado, pues con un montón de aspirantes que piden algo inusitado en el Partido de Revolución Institucional. Cuando tenían el poder, todo eran acuerdos cupulares y reuniones, efectivamente, en las que se revelaba la decisión tomada por sabrá Dios qué instancias, y ahora le están pidiendo al INE que les organice una consulta para ver quién va a ser su dirigente, a ver si no acaban penetrados por otro partido y finalmente lo que quedaba del PRI por abrirse a la democracia les va mal, como en su momento Carlos Madrazo, que ha salido a la conversación el día de hoy, intentó, ¿no?, digamos, democratizar el PRI. Y acabaron diciéndole, a ver, don Carlos, este partido no está para democratizarse, es un aparato jerárquico, vaya usted con sus ideas a otras partes, pero bueno, finalmente ese asunto está ahí. La naturaleza del PRI no estaba ni la democracia, ni el debate de ideas, era finalmente un partido que se avenía a la ideología presidencial. Yo lo siento perfectamente perdido, porque tienes por un lado fracciones, digamos, que han retenido lo que tenían, o sea, René Juárez y Osorio Chong, dos prominentes políticos del régimen anterior, quedan controlando las dos bancadas. Claudia Ruiz Massieu queda como presidenta del PRI, y una buena parte de los que aspiran pues son la vieja nomenclatura. Sí. Y si a esto sumamos el que los gobernadores están dispuestos a compartir un cacahuate con el presidente, tal es la amistad que tienen. Al de Guerrero le dijo requete bien, el de Campeche cada que puede se va y se acerca al presidente, o sea, tienen un ánimo, como lo han hecho en el pasado, de estar cerca del poder. Supongo que cuando el presidente en Chihuahua vio a Corral ya de frente, a propósito de lo ternurita, dijo, prefiero a los opositores que a los abyectos, que no me pudo caer mejor el presidente diciendo eso, ¿no? Pero tienes a todos los gobernadores priistas buscando la simpatía del presidente. Hay que ver nada más cómo se comportaron en el debate de la Guardia Nacional. Antes de que el presidente diga algo, ellos ya lo estaban apoyando. Yo veo francamente al PRI en sus 90 años perdido. ¿Tú crees? Bueno, no sé. Creo que necesitamos el equivalente a Guadalupe Loaesa y sus niñas bien para categorizar al PRI. Porque acabo de leer en Letras Libres una larga reseña sobre Las Niñas Bien, que salió hace un montón de años, ya no recuerdo cuándo. No digas tanto, se va a ofender. Ahora es película. Se va a ofender. No, me refiero al libro, no, Guadalupe, tú eres eterna, tú eres diva. Saludos, de las letras Guadalupe, mexicanas. No, es que pensar en el PRI es como un penacho, con el penacho de Moctezuma, pero aquí el penacho priista con plumas multicolores, porque ¿qué es el PRI? ¿Cuántos PRIs hay? ¿Cuál es la similitudes y diferencias entre Gonzalo N. Santos y Jesús Reyes Heroles? Los dos escribieron libros, después de todo. Muy leídos, como no, el liberalismo en México. Sí, bueno, ese es muy leído. Y las memorias de Gonzalo N. Santos. Porque es el árbol que daba moras. Bueno, ¿no? pero en todo caso, son dos expresiones del PRI. Y habría muchísimas más, los diplomáticos, los tabasqueños, hay de todo, los jaliscienses. Lo planteo porque uno de los fenómenos del siglo XXI fue en el momento que las oposiciones ganan el poder, como la cultura, alguna de las culturas priistas se desdobla y se reencarna en el PAN, en el PRD, y se crean mutaciones, híbridos, que hacen a todos los partidos irreconocibles, porque es que necesitamos un ejército de sociólogos, psicoanalistas, psiquiatras para establecer qué porcentajes de cada partido vienen de la rama. Un estudio genético del PRI. Un estudio genético, vamos. ADN. El DNA priista, ¿dónde está y cómo está? Y lo planteo como reto intelectual, sociológico, político del futuro, porque pienso en Morena. Pues sí, uno de los escándalos de la semana es el señor Sosa Castellán de Hidalgo. Un priista de pura cepa, de la línea de Gonzalo N. Santos. Ahora es de Morena y está metida en un bronconón endemoniado. ¿Cuántas morenas hay? Hay una morena filopanista, Tatiana, Germán Martínez, digamos, no estoy criticando, estoy intentando categorizar al nuevo sistema de partidos, porque estamos
haciendo los responsos del PRI cuando no hay que los sustituya, sino estamos viendo retoños adefesios en la mayoría de los casos, pero sin que se prefigure un partido que digamos, el partido del siglo XXI, aquí está, como el PNR sí fue el partido del siglo XX. Nos guste o no, lo critiquemos ahora, pero acabó con esa dispersión y con la violencia entre los caciques y creó una articulación nacional. Sí. En fin, me parece que más que rezar tendríamos que ponernos a estudiar. Bueno, no sé si se puede decir que el PRI está en artículo mortis. Por una parte, sí. Yo lo veo en artículo mortis como partido de Estado, que decía muy bien Lorenzo, creo yo, que sí es un partido total. El Estado es precisamente el análisis holístico, integral, de un conjunto muy amplio de instituciones públicas. Y este era el partido del jefe de Estado, convocado por el jefe de Estado en 28, y cuyo liderazgo tuvo siempre, y las decisiones fundamentales tuvo siempre el presidente de la República, hasta que perdieron la presidencia de la República. Ya con Zedillo había algunas impugnaciones, pero en ese periodo se pierde, y entonces como partido de Estado ciertamente ya desapareció, ya no existe, ya está muy pluralizado el panorama. Lo que pasa es que también ha desaparecido el sistema de partidos, como creo que apuntaba bien, y estamos en el proceso de formación de un nuevo sistema de partidos que no sabemos cuál va a ser. Aparentemente hay un partido hegemónico, digo aparentemente porque, como bien decía Sergio, hay varias morenas, como había varios PRIs, como hay varios PANes, como hay varios, hubo varios PRDs, desde 15 tribus, cada quien jalando por su lado. En fin, esta parcialización, esta sectarización, esta sobresegmentación de los partidos en la izquierda muy marcados, pero también en la derecha, pues estamos en presencia de ella, y lo que ha desaparecido es el poder total del PRI, porque nombraba a todos los gobernadores, a todos los senadores, y esto ya no existe hace mucho tiempo, desde finales de los 80. No, fue el partido autoritario más exitoso de América Latina y probablemente del mundo. Sí. Nace en 29, pero en realidad sus bases están con Carranza ya. Y llega hasta fin del siglo XX, que es cuando las cosas ya cambiaron. Pero es un montón de tiempo para un partido. La vida, claro, está el Partido Republicano, el Partido Demócrata en Estados Unidos, que son longevos, pero el grueso viven relativamente poco. Esto fue larguísimo. Muy bien, veremos cuánto más vive oficialmente el Partido Revolucionario Institucional. Hasta el próximo bloque. Pues en este segmento vamos a saltarnos la frontera, vamos a irnos de mojados, cruzamos el Bravo y nos metemos en el otro sistema. Queda claro que realmente están viviendo los norteamericanos y nosotros de rebote un tipo de política que no esperaban ni esperábamos. En esta ocasión el presidente Trump llegó de manera sorpresiva y ahí está el primer punto. En esta comparecencia ante el Congreso norteamericano, uno de sus colaboradores más cercanos, que fue su abogado, Michael Cohen, que ya está con un pie en la cárcel, ya fue sentenciado por varias fechorías que hizo mientras era el abogado de Donald Trump, dijo algo que a mí realmente no es que me descubriera el mundo, pero no es común. Donald Trump, cuando fue candidato a la presidencia por el Partido Republicano, no pensaba ganar. Casi se le entiende por la frase de Cohen, no quería ganar. Lo que quería era hacer de la campaña política un gran infomercial, que saliera en todas partes, que se le viera en todos lados y diciendo las cosas pues con la brutalidad que acostumbra para llamar la atención. Luego ya no sería más candidato, otro sería presidente y él podría usar esa nueva visión que tendría el público norteamericano de él como un líder
duro De opinión. para sus negocios. Pero este aquí, que es presidente. Y tengo la impresión de que no queda claro para qué quiere la presidencia. La semana que terminó, tuvo el problema con Corea del Norte. Llega prometiendo que tiene y usó la palabra love, que hay un love affair, una relación amorosa con el líder de Corea del Norte, y que iba a llegar a un arreglo. Y ándale, que no llega a ningún arreglo. Y en lo que podía ser una cosa positiva, resulta una cosa negativa. Tiene la declaración del señor Cohen diciendo cosas horribles de Trump. Tiene ya encima el 2020, y con esto concluyo. Cohen, que sí lo conoce, dijo, si no es reelecto en el 2020, Estados Unidos no va a tener una transición tranquila. ¿Qué quiso decir Cohen con eso? Pues yo creo que hay muchos elementos. El primero es verdad lo que dices. Estuve leyendo el libro de Woodward y dice que cuando llaman a Bannon ahí a la torre de Trump, dice, pero es que este quiere ser presidente. Dice, seamos serios, ¿cómo Donald Trump va a ser presidente o candidato a la presidencia? Yo creo que apostaron a tener este movimiento, entendieron perfectamente la irritación de la gente contra las instituciones, esta idea de que el gobierno estaba alejado del pueblo y que hacía falta efectivamente un presidente muy conectado con la gente, que hablara como ellos, que repitía sus prejuicios, y poco a poco fue creciendo hasta que la estructura del Partido Republicano se la merendó y llegó a la presidencia. Pero lo que es absolutamente claro es que no tiene un proyecto, digamos, coherente con el poder que tienen los Estados Unidos, sino que tiene un proyecto de hace 30 años, ¿no? En una discusión que refleja también, Woodward dice que Cohen le dice, no podemos tener la relación con Corea que usted plantea, señor presidente, porque el mundo ha cambiado. Y le dijo a Cohen, yo llevo 35 años repitiendo lo mismo y tú no vas a venir a decir a mí aquí que es la verdad. Todo este tema de los déficits comerciales, trató de explicarle lo que significaba Corea. En fin, no me alargo en el asunto. Es un hombre que no maduró la idea de un proyecto nacional y pienso un proyecto, digamos, completo de lo que es el poder de los Estados Unidos. Y me quedo en México para no alejarnos demasiado. En la relación con nosotros, por un lado, tiene el decreto de emergencia en la frontera y por otro lado estamos cooperando con él como tercera nación segura. Lo confirmó el New York Times el viernes. Por un lado tienes esta idea de que coopere contigo y por el otro le decretas emergencia. No sé qué vamos a hacer. Olga Sánchez Cordero estuvo en Washington y no hubo declaración conjunta con la señora Nielsen. Pompeo canceló una visita a México y no sé si es parte de esta problemática bilateral, si está emparentado con la postura de México en Venezuela, pero claramente no tiene una idea clara de qué quiere hacer con nosotros, como no tiene una idea clara de qué hacer con el resto del mundo. Quien sí tiene claro lo que tiene que hacer es el New York Times. Y aprovecho este comentario porque sacó 2 reportajes explosivos el New York Times sobre la frontera con México, en la cual acusa a México de cómplice de la violación de derechos humanos de los centroamericanos, así de clarito, no le da vueltas al asunto. Y lo menciono porque uno de los temas que me interesan es cómo los medios de comunicación tradicionales están reaccionando al cambio digital, a los cambios en el mundo. Y entonces hay varios ejemplos que he seguido, en parte porque, bueno, estamos inmersos en una transformación que está sacudiendo a los medios en México también. El New York Times es un ejemplo fascinante de éxito. En 2014 saca un informe que se lo recomiendo, se llama Innovación, son como 70 páginas, pero es un diagnóstico perfecto de los problemas y de qué iban a hacer. Y lo han seguido actualizando y ellos se plantean, cuando aparece Trump, ellos dicen, una de nuestras tareas va a ser hacer desmontar, hacer disecciones constantes, permanentes, filosas, agudas, sobre el ejercicio del poder por la nueva derecha, por la derecha de Estados Unidos. La fórmula ha sido tan exitosa que les ha permitido salir de la crisis y hacerse de millones de suscriptores digitales, lo que les permite un equilibrio. Ya han contratado a 1.600 reporteros, algunos de los cuales los están enviando
a la frontera con México y a México para monitorear qué demonios está pasando. Y es esta inversión en el monitoreo de Trump lo que lleva a algo poco común. La rapidez con que un medio norteamericano denuncia un comportamiento poco ético, demagogo del gobierno mexicano de decir las relaciones exteriores y el presidente que respetan los derechos humanos de los migrantes, cuando de hecho están colaborando con Trump y su gobierno para violar los derechos y para cansarlos y hacer que se regresen a sus países sin crear problemas a la potencia. Y en ese reportaje citan varias veces a un funcionario y dice, es que nuestro objetivo es no hacer enojar al señor Trump, que no se moleste, que no se irrite con nosotros, que no hable de nosotros. Esa es la política exterior, según el New York Times. Probablemente no es el caso y pues ya nos enteraremos, pero por lo pronto el golpazo es brutal, seco, por eso no han reaccionado. Bueno, yo quiero partir para ya no repetir cosas, de un comentario que hacía Lorenzo en el sentido de que Trump no quería ser presidente. Era un candidato que tenía otros propósitos. Ya no repito lo que dijo. Ahora, aparentemente, en este tramo que le queda, porque las elecciones para la presidencia son en 2020, como ya decías, ahora parece que sí quiere repetir y ahora se va a volver a frustrar. La primera vez se frustró saliendo presidente y haciendo lo que ha venido haciendo, y ahora se va a volver a frustrar porque yo creo que con todos estos golpes como el que estás señalando y otros muchos que le dan los demócratas y mucha gente de muchos liderazgos de distinto tipo, sindical, etcétera, le van a cancelar la posibilidad de ser reelecto presidente. Es una suposición. Es un supongando, como dijo el nuevo rico de la cultura mío, por supuesto, pero sí. Es probable, cada vez más probable se ve, que Trump en 2020 no sea reelecto. Ahora que sí quiere, ya le gustó, ya se sentó en la silla, ya habitó la Casa Blanca, ya dispuso de la fuerza y del poder enorme que tiene el presidente de los Estados Unidos, y ahora quiere repetir, pero ahora... Así es la vida de contrastante, a lo mejor ya no se le hace. Pero ¿qué te hace suponer que no? Digo, el Partido Demócrata está más flojo que nada. Digo, Bernie Sanders se lanza y le dice, bien, Bernie, eres mi cliente favorito, ¿no? O sea, sí. tal como están las cosas, tú tienes un presidente encastillado en tesis de estas nacionalistas, tesis antimexicanas, que son muy populares entre su base. Si tú fragmentas voto y no tienes liderazgos nuevos en los demócratas... Pues igual se cuela, ¿eh? Digo, yo no diría como dijo la de My Fair Lady, you just white. Oye, pero como dicen los seguidores de Trump no leen New York Times, al que consideran prensa horrible. ¿Cómo le dice la prensa esta? Fake news de los medios. Fake news. O sea, esa gente sigue alimentando de todos los perfiles de Trump. En fin, yo ese optimismo no lo tendría, ¿eh? Sí, y vuelvo a un punto con el que inicié el tema. Lo de Cohen, ahora sí le gusta ser presidente, sí. Y por eso Cohen dice, y si no es reelecto, no va a permitir una transición pacífica, una transición normal, que sería realmente la primera vez en Estados Unidos que se opone. Que algo así ocurre. A lo mejor es nada más una frase de Cohen, pero la dijo al final. Ya no hubo tiempo de que los congresistas lo cuestionaran en relación a qué quiere usted decir eso, qué le supo usted a Trump para que afirme tal brutalidad, porque quiere decir las instituciones se las va a torear. Esperemos que no sea ese el caso, pero en cualquiera de las varias modalidades, lo que sí tenemos que enfrentar nosotros es la inseguridad que nos causa como gobierno, como sociedad. El piso se está moviendo todo el tiempo. Es esto de los centroamericanos, es lo de Venezuela. Claro. Venezuela también, cómo nos pone contra las cuerdas. Es una intervención que ya está, la intervención en los lineamientos políticos que lanza.
sí está interviniendo en los procesos internos de Venezuela. Según nuestra propia visión del mundo, no debería de ser, pero va a seguir siéndolo y nos va a estar poniendo todo el tiempo en problemas. Pero en fin, tenemos que irnos a un corte, espérenos unos minutitos y volvemos. Bueno, y el presidente López Obrador llega a los 100 días con una auténtica luna de miel con la opinión pública. Hoy publica El Financiero una encuesta en la cual el 70 y tantos % aprueba la política gubernamental en general. Es interesante ver cómo, con la cantidad de información y postura sobre distintos asuntos que ha dado el presidente, se empieza como a jerarquizar la opinión pública hasta extremos verdaderamente impresionantes. Yo diría de una sofisticación notable. Si uno ve los grandes agregados, pues por supuesto el presidente recibe un aplauso sonoro en lo que tiene que ver con el retiro de las pensiones a los presidentes. Eso encantó. Reducción o compactación de la burocracia, la gente lo sigue viendo muy bien. El tema de los sueldos, el combate al huachicol, niveles altísimos, casi de unanimidad. Cuando uno va bajando otros temas, el acuerdo va matizándose. Por ejemplo, el tema del aeropuerto te baja 20 puntos. Y cuando uno baja algunos otros asuntos, uno muy polémico, como es el de las estancias infantiles, la aprobación presidencial en ese caso es del 27%, según la encuesta que hoy publica El Financiero. Por tanto, tenemos un presidente que tiene, subrayo, una luna de miel con la opinión pública, pero al mismo tiempo es un presidente que ha usado mucho su capital político, ha tenido una, digamos, hiperpresencia en la definición de la agenda nacional, y hay algunos temas que o no ha explicado bien o su base solamente le aprueba. Hay algunos otros, en esta encuesta del Financiero no sale, pero el asunto de política exterior, por ejemplo, la gente no aprueba en los niveles de 80% el respaldo a Maduro, porque Maduro es visto en México más o menos al mismo nivel, decía Roy Campos, que Trump. O sea, por tanto, defender a la política trumpista en este país es ruinoso a efectos de, digamos, la opinión pública. Termino con eso. Simplemente tenemos un presidente, pues, con una enorme capacidad de comunicar. 73% aprueba sus citas matutinas con la prensa, que han dado efectivamente motivos, pues, de reflexión y análisis. ¿Cómo lo ven? El hecho dices, de que la opinión pública tiene sus matices, me parece bien, me parece, lo dijiste, pero hay que subrayarlo, es ya una sofisticación. La opinión pública puede discernir entre varias áreas y de las estancias infantiles ha tratado el presidente de señalar que hay corrupción en esta área, vale, pero no ha dado la respuesta satisfactoria. Dice, se les dará el dinero a las familias que lo necesiten para que ellas decidan cómo lo usan en el cuidado de sus hijos. Pero es que se necesita más, se necesita tener las estancias para poder, quizás sí, uno pueda decir, en esta voy, en esta no voy, pero se necesitan tenerlas cerca de la casa donde habita el niño, para que la mamá pueda ir rápidamente allí, irse a trabajar, volver por él. Se necesita una estructura más allá de dar el dinero, y creo que eso es lo que la opinión pública siente. Está en contra de la corrupción. Las estancias infantiles pueden ser, porque todo está. Aquí no hay una sola estructura que no esté libre de corrupción. En las estructuras donde nosotros trabajamos, que son las universidades, tampoco están libres de corrupción. Entonces no hay nada que esté libre. Las estancias son parte de eso, pero hay que dar una respuesta más estructurada. Sí, hablando de encuestas, la primera que yo conozco donde se pregunta explícitamente sobre aprobación del presidente es la de 1959, levantada por Almuniverba, que luego aparece en los 60s ya como libro. Fue un estudio comparado en 5 países, no viene al caso. Han pasado 60 años y recordaba así a bote pronto las preguntas que aparecían en esa encuesta de la cultura cívica del 59 y las preguntas del Financiero. Y lo que reflejan es una transformación, una revolución en la manera como la sociedad analiza, juzga, se informa sobre sus gobernantes. Vamos, recuerdo en el caso una
categorización muy simpática en el 59. La aprobación al presidente superaba la de López Obrador en el 2019. Decían, es como un padre severo pero justo. Es decir, sabio. Sí, milagroso. Era digamos, la suma de todas las virtudes políticas y cívicas las tenía el presidente. En la actualidad, bueno, aquí diferenciamos estamos de acuerdo con esto y criticamos aquello. En esta casi hora que llevamos, hemos criticado algunas políticas, hemos aprobado otras, porque ese es el México actual, lo cual, qué bien que Andrés Manuel mantenga su popularidad, lo está haciendo algunas cosas bien, pero también hay cosas que no gustan y aquí la pregunta que es imposible responder, solo la iremos cronicando, es ¿disminuirá hasta dónde, hasta cuándo, en qué temas su popularidad, en dónde crecerá? La sociedad ya no da cheques en blanco, no regala nada. Los gobernantes y los partidos se lo tienen que ganar. Esa es la gran lección. Yo creo que es importante hacer el análisis de los 100 primeros días, pero no alcanza a hacer un análisis justo, correcto, adecuado, porque 100 días son muy pocos para 6 años de gobierno. Un poquito menos de 6 años van a ser, unos días menos de 6 años. Pero, en todo caso, hay algunas cosas que han resultado muy notablemente favorables al presidente, que supo captar desde mucho antes. No en balde llevaba 2 campañas presidenciales anteriores inmerso en las preocupaciones populares, sobre todo de las personas que tienen menos recursos, menos información, y llegó a su nivel de conciencia, como dijera algún teórico de la comunicación. No hay que llegar al nivel de conciencia de los que la tienen muy alta y muy sofisticada, sino al que tiene la mayoría de la gente. Y esto es lo que le dio por los 30 millones de votos, lo que sabemos. Que siguen ampliando ya en los hechos, cuando el presidente López Obrador empieza a ejercer el poder, pues la popularidad, la aceptación, incluso en algunos casos la veneración. Un amigo mío que es parte del gabinete ampliado de López Obrador, dice en un libro que publicó hace relativamente poco que hay un riesgo, es el único riesgo que yo le veo señalado en ese libro, que es el culto a la personalidad. Es decir, podemos pasar de la alta aceptación al culto a la personalidad. Y yo pensé en esto cuando tú estabas diciendo, se pensaba que el presidente era la suprema virtud, la suprema sabiduría. Yo diría algo más, la providencia total. Era el proveedor de todo. Era un taumaturgo. Iba por sus giras no para ganar votos, para decirles, yo soy el presidente y tengo poder. Iba haciendo milagros, entregando dinero, entregando pues, escrituras de propiedad de tierras, muchos contratos a las viudas. Había un ayudante militar que llevaba un portafolio con muchos cientos de miles de pesos y les entregaba a las viudas sus 500 pesos a cada una. Pero hoy eso resuelve una parte, pero no puedes tener un presidente providencial en todo, ¿no? Podrá dar dinero, pero el tema de las políticas públicas... No, pero ahora no puede dar como daba entonces. Oye, o las mujeres golpeadas, decir, oiga, ¿y quién nos va a dar dinero para entonces protegernos de los males que nos pagan? O sea, yo creo que hay una petición muy sofisticada de un ejercicio gubernamental en 2 temas que el presidente no puede tratar de manera providencialista, por tanto no creo que caigamos en el riesgo de culto a la personalidad. Uno es seguridad pública, la gente está esperando un cambio en materia de seguridad, y otra es la promesa de que crezcamos o no al 4%, ¿no? Que ciertamente pues, son como los 2 vectores fundamentales de la esperanza. ¿Qué veo yo a partir de las encuestas? Pues una sofisticación importante. La gente dice, una cosa es que tenga un presidente. Yo creo que esto vale oro, vale oro en paño, de verdad. Un presidente que le cambió el estado de ánimo al país. O sea, el 65% de la gente te dice, el país va por buen camino.
y el hombre es un hombre confiable. En eso el presidente tiene todas las fichas con él y ojalá las conserve durante muchos años. Lo segundo es, no todas sus políticas se las aprueban, no hay cheque en blanco, y ve, la Guardia Nacional bajaba a 15 puntos respecto a la medición. O sea, la gente dice, sí, la Guardia Nacional bien, pero no estoy completamente seguro que el camino optado por el presidente sea el correcto. Por tanto, yo creo que estamos en un muy buen punto del país. O sea, el ánimo colectivo es de que vamos por buen camino. Lo que me temo es que el presidente está jugando demasiadas barajas en demasiados temas y ya las está pagando en algunas de ellas, no en opinión pública. Porque no le queda de otra. Puso como objetivo principal cambio de régimen, no cambio de gobierno. Un cambio de gobierno sí te permitiría tener 3 o 4 puntos, pero ese es el cambio de régimen. Sí, pero ya no hay tiempo. Si uno observa los beneficiarios, los que están en los bienaventurados, los que están en el purgatorio, los que están en el infierno, uno no entiende cómo tenga a Salinas Pliego como ejemplo y a los organismos de la sociedad civil, a los académicos en el infierno. No se entiende, no es lógico. Bueno, pues nos tenemos que ir. De verdad, muchísimas gracias por seguir el Primer Plano. Nos vemos aquí la semana próxima.